el último diálogo de la mañana, que vamos a dedicar a Andrés de Claramonte, un hombre de teatro en todas las facetas. Fue actor, autor de compañía, dramaturgo. Bueno, pues contemporáneo de Lope de Vega, sin duda tuvo un papel fundamental en el nacimiento de la comedia nueva, en la creación del teatro barroco. Y bueno, pues durante mucho tiempo los estudios que ha habido en torno a nuestro teatro áureo han tenido una idea, bueno, pues bastante negativa de Claramonte como dramaturgo. Menéndez Pelayo, Hartzenbusch, Cotarello nos transmitieron una idea de Claramonte como un dramaturgo poco original, casi plagiador de sus contemporáneos. Y bueno, pues estudios más recientes han venido reivindicando la figura de Claramonte y demostrando, bueno, pues que su papel era más importante, que su calidad era mayor de la que se venía diciendo, y sobre ello es lo que vamos a hablar hoy. Me acompañan representantes de 3 generaciones de investigadores. El primero de ellos, que es bueno, realmente estamos aquí por él, es el que inicia toda esta reivindicación de la figura de Claramonte, Alfredo Rodríguez López Vázquez, catedrático de la Universidad de Coruña, estudioso de la literatura del siglo de oro, también de algunos autores franceses, ¿verdad? Pero bueno, principalmente se ha dedicado a la edición de obras de Claramonte. Tiene publicadas 11 ediciones de Claramonte y bueno, pues él fue el primero que dijo que una obra como El burlador de Sevilla no era de Tirso, una de las piezas más relevantes de nuestro teatro, sino de Andrés de Claramonte. Ya luego retomaremos estas cuestiones. Nos acompaña también Alejandro García Reidi, catedrático de la Universidad de Salamanca. Faltan unas mínimas cuestiones administrativas, ¿verdad? Alejandro se formó y se doctoró en Valencia con Teresa Ferrer, pero bueno, también ha trabajado en Estados Unidos, y ahí viene que sea el investigador principal del proyecto de Manos Teatrales, pues su trabajo durante años con Margaret Greer. Y bueno, pues actualmente es profesor en Salamanca y es el investigador principal, ya lo han dicho, ¿verdad?, esta mañana, del proyecto de Asodat, tan fundamental y necesario para todo el trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a investigar sobre el teatro del siglo de oro. Él principalmente se ha centrado en Lope de Vega, fue quien descubrió la comedia de Lope de Mujeres y Criados hace unos años, pero también ha trabajado algunos textos de Claramonte, principalmente hagiográficos. Y por último nos acompaña Jorge Ferreira Barrocal, doctorado ya por la Universidad doctor por la Universidad de Valladolid. Hizo su tesis precisamente sobre Claramonte, sobre una de las obras de Claramonte, La prudencia, la fortuna. La paciencia, perdón, en la fortuna, dirigida por Héctor Urzaiz. Y bueno, pues además de su tesis tiene ya también publicado un auto de Claramonte, y también algunos trabajos sobre la autoría de Claramonte de otros, como el auto de Escarramán, también un texto muy curioso y que también es relevante dentro de nuestro teatro. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la figura, de la biografía de Claramonte, ¿no? Situarnos en quién es este actor, dramaturgo, director de compañía. Es contemporáneo a Lope, como ya hemos dicho, parece que nació en torno a 1580 en Murcia, ¿verdad? 65. Las primeras noticias que tenemos son en El viaje entretenido, en 1603, en el que se nombra como actor, ¿verdad? Y luego aparece más adelante en Valladolid, trabajando con la compañía de Baltasar de Pinedo, en Sevilla, con la de Heredia, pero ya estamos hablando de 1604, 1605. Hay una serie de años entre finales del siglo XVI, comienzos del XVII, que le tenemos un poco perdida la pista, pero que serían fundamentales porque parece que ya ha empezado a escribir durante estos años, ¿no, Alfredo? ¿Podrías...? Sí, en realidad tiene que haber empezado a escribir bastante antes, por una razón elemental, porque tenemos bien localizada la fecha, es decir, bien documentada, del nuevo Rey Gallinato, que ha sido editado por María Carmen Hernández Valcárcel en el año
1983, y ha llovido esto. Y resulta que se sabe documentalmente que en 1604 se representa en varios sitios. Si se representa en el 4, quiere decir que como más tarde se habrá escrito en el 3. Y esa es una obra que tiene una escenografía muy espectacular, tiene una serie de cuestiones sumamente interesantes de tipo dramatúrgico sobre cuál es la entidad de cada uno de los personajes, es decir, aquello que va más allá de la mera dicción del verso. Bien, pues si esa obra, que implica una complejidad de puesta en escena absolutamente extraordinaria, y que tiene también una complejidad de construcción, de dramaturgia, se escribe ya en el 3 un mínimo de prudencia, sobre todo, debería asumir como hipótesis que debe de llevar unos 10 años haciendo teatro, lo cual coincide con lo que dice Agustín de Rojas en El viaje entretenido, donde está hablando hacia el año 2, que es cuando se escribe El viaje, de los dramaturgos de hace años. Entonces, si es de hace años para Agustín de Rojas, no puede tener 20 años. Entonces, ahí hay una vía de investigación que de momento yo me he limitado a apuntar, que creo que también vosotros lo habéis indicado, pero yo creo que debería tomarse esto con un poco más de fervor, y no lo digo por vosotros. Quiero decir, hay un montón de trabajo a hacer con muy buenas perspectivas desde el punto de vista heurístico. Y con esto paro yo. Y seguís vosotros. Bueno, Clara Montes, comentábamos que es un hombre de teatro, y quizás el hecho de que él mismo fuera actor, que se ve reflejado en la manera en la que crea sus comedias, ¿no? El tipo de elementos que encontramos, cómo construye el verso, la aparición quizás de más elementos espectaculares, que creo que va ligado también a la temática de sus comedias, en las que hay un número importante de textos hagiográficos, religiosos, en los que la escenografía generalmente también era más llamativa, ¿no? Bueno, ¿cómo creéis que se ve esto reflejado en la obra de Clara Monte? Sí. Bueno, yo creo que ahí, enlazando con lo que acaba de comentar Alfredo y también en relación con lo que hemos visto en la presentación anterior, es una figura muy interesante la de Clara Monte por esa triple faceta que tiene de actor, que empezaría a representar a finales del 16, aunque y ahí remito al DICAT precisamente para quien quiera ver la mayoría de los datos biográficos que hasta el año 2000 se conocía de Clara Monte, con esos silencios documentales que son inherentes a lo que podemos reconstruir de la vida de los profesionales del teatro, pero sabemos que representa como actor y además en compañías de primer nivel. Está en Heredia, por ejemplo, en otras muy importantes que sabemos además parte del repertorio que estaban representando esas compañías en esas fechas, de comedias de Lope de Vega en su etapa de esplendor, de otros dramaturgos como Guillén de Castro también, y que eso hubo de dejar una impronta en la escritura del propio Clara Monte, claro. Y él lo estaba viviendo no solo como espectador de Los Corrales, sino como un profesional que tenía que meterse en el papel que le correspondiera para esta obra de Lope o de Guillem o de Mejía de la Cerna o quien fuera el autor responsable, el poeta de las piezas. Y que eso también se refleja en el hecho de que a partir de cierta fecha, 1607, si no me falla la memoria, él empieza a dirigir su propia compañía teatral, con lo cual asume también la tarea de comprar textos de otros poetas para representar, montar sus propios espectáculos
con la inversión económica que supone el ser el director de la compañía, que estás poniendo los reales, los cuartos de la época y que quieres el rédito económico, y que realmente hasta el final de sus días, aunque hubo unos años que estuvo desvinculado de esa actividad profesional, cuando estaba en Sevilla un poco, pero que luego retoma quizá como productor los últimos años de su vida, pues claro, sabe que él tiene que, se ha hablado aquí estos días, ¿verdad?, atraer público. El espectador tiene que llegar a querer ir a pagar la entrada para ver una obra, y que en el momento en el que Claramonte también muy pronto empieza como actor a escribir para el teatro, sin duda era con miras a, bueno, pues a llenar los corrales, ya que fuera algo atractivo. Y yo creo que por eso ese énfasis de Claramonte por lo espectacular atraviesa toda su producción desde la obra más temprana del Nuevo Rey Gallinato, y no solo por lo que tiene que ver con la puesta en escena, sobre todo de las comedias de santos que se prestaban a ese tipo de efectos especiales, sino también a la rareza de algunas de las decisiones temáticas, de dónde ubica la acción, aunque sea en un plano imaginativo que el espectador tiene que completar los huecos. Y lo vemos también desde el Nuevo Rey Gallinato. Es una obra muy temprana que está inspirada en unos hechos histórico-legendarios que transcurren teóricamente en Camboya, donde un zamorano, además creo que Gallinato era de Zamora, Rodrigo Gallinato de relativamente cerca, que se convierte en rey de Camboya, pero que Claramonte decide ubicar su comedia en torno a Perú, una cosa un poco peculiar de las Indias occidentales, y yo creo que en parte también porque eso exótico sabía que al espectador, al mosquetero, a las damas de la cazuela, les llamaría la atención, y un poco para también distinguirse de Lope, que también está explorando otros espacios geográficos raros, exóticos, pero Claramonte lo hace de una manera muy original, en ese sentido, en comparación con otros dramaturgos de la época. Y yo estoy seguro de que es la experiencia del hombre de teatro, como actor primero, y luego como director teatral, que eso también afecta mucho, bueno, pues las decisiones que toma Claramonte a la hora de usar elementos espectaculares, la sombra, los fantasmas, que es también un motivo recurrente en muchas de sus obras, y que sabe que eso llama al público, es algo que atrae mucho la atención. Entonces, Claramonte como dramaturgo es experimental. Ahora luego hablaremos, verán, se ha tachado de plagiario, pero es un dramaturgo muy, muy innovador, en una época de innovación de teatro, y él no está atrás en comparación con otras grandes figuras. Y ahí el auto de Escarramán que has comentado, Almudena, es un ejemplo estupendo. Sí, yo tengo ya tengo la palabra, y se me oye bien, entiendo, ¿no? Bueno, muy brevemente yo quiero hacer los agradecimientos que creo que cumplen al jefe de las jornadas y a mí, el que ha sido mi director de tesis, que no le veo por aquí, pero espero que me esté escuchando, que esos son mis grandes méritos para estar aquí, que le quede bien claro a todo el mundo. Yo no me he subido el escapulario, pero mis grandes méritos para estar aquí son pertenecer a la organización de Olmedo. Yo es lo que pienso, y los grandes expertos en Claramonte son tanto Alfredo como Alejandro. A mí me ha interesado mucho lo que es la idea de no tanto de la originalidad, sino más bien la falta de originalidad que se le ha imputado o se le ha atribuido a Claramonte. Y aunque los especialistas o la gente que esté más puesta en estudios áureos y maneje bien la bibliografía, yo creo que es pertinente traer a capítulo o sacar a colación algunos breves extractos de lo que se decía de Claramonte. Si me permiten, porque yo entiendo que esto es un diálogo, debe ser articulado como un diálogo y no debe ser artificial, pero yo pienso que se tiene que traer al recuerdo lo que se ha dicho de Claramonte para que el público, más allá del especialista, entienda por qué ahora mismo hay una visión nefasta por parte de los críticos respecto a Andrés de Claramonte. Voy a citar para empezar a Menéndez Pelayo para que escuchemos y veamos su opinión a propósito del texto de La Estrella de Sevilla. Decía, cito: «La edición con efecto es pésima aún entre las de su clase, pero no solo debe de estar horriblemente mutilada, sobre todo en el tercer acto, sino que contiene evidentes interpolaciones de mano ajena y torpe, que ni siquiera ha intentado disimularse. Para mí es claro como la luz del día que La Estrella de Sevilla que leemos hoy está refundida por Andrés de Claramonte,
quien cometió en ella iguales o mayores profanaciones que en la del rey don Pedro en Madrid. Todas las escenas en que interviene el gracioso Clarindo, por ejemplo, la del delirio de Sancho Ortiz, tan insulsa, tan fría, tan desatinadamente escrita, tienen que ser de aquel, y me interesa muchísimo esta expresión, adocenado plagiario, que aún para ellas necesitó ayuda de vecino. Si me permiten mis colegas citar a doña Blanca de los Ríos, que decía a propósito del burlador de Sevilla, descontada la idea de que Claramonte pudiera ser colaborador de Tirso, del cual no fue sino usurpador y profanador. Recojo de la nota de Sánchez Arjona la hipótesis de que el farsante plagiario se apoderase del drama en Sevilla. Claramonte era un famélico que para comer se dedicaba a plagiar comedias. Y pondré el broche a estas citas con una más reciente, si no me falla la memoria, del año 1996, que es cuando el padre Vázquez, recientemente fallecido y enorme tirsista, todo se ha dicho, publica en el Bulletin of the Comediantes un artículo cuyo título era El burlador de Sevilla, claramente de Tirso y no de Claramonte, si mal no recuerdo. En ese interesante y curioso juego de palabras decía, y me parece interesante recordarlo porque es uno de los juicios, por así decirlo, negativos más recientes: ¿puede un mediocre poeta y creador, por no calificarlo más peyorativamente, ser el autor de una admirable obra maestra, como reconoce que es el burlador el mismo A.R.? A.R. entiendo que eres tú. Si soy radical es porque Claramonte no me merece la mínima posibilidad de ser el creador del primer Don Juan, mito mundial, de repercusiones trascendentales, reconocidos por todos. Es decir, no me quiero meter en este asunto, pero esto nos tendríamos que poner a hablar de cuestiones de atribuciones de autoría radicadas en la sensibilidad poética de la persona o el escritor para escribir X obra. Algo que en el terreno de la objetividad científica y demás yo pienso que ha perecido, o al menos en mi opinión debería darse una vuelta. Yo quiero explicar muy brevemente o exponer más bien la originalidad de Claramonte, glosando de una manera muy escueta y muy somera un auto sacramental de Claramonte, que parece ser de Claramonte, que es el auto sacramental de Escarramán, que ya en el manuscrito, que aparece atribuido en la Biblioteca Nacional, ya llevaba una nota a lapicero al lado de la lista de Dramatis Personae que figuraba como de Claramonte. En un artículo de Jean-Louis Flegniakowska del año 1976, si no me juega una mala pasada la memoria, respaldaba la autoría a Claramonte. Y luego, y esto me parece que todavía no lo hemos citado, pero en el revolucionario artículo de Germán Vega y de Álvaro, que entiendo que está por detrás, pues cumple señalar que los análisis estilométricos, por decirlo de una manera vulgar, la máquina se ha alineado y ha concordado con la opinión de los críticos anteriores. Que esto no quiero descentrarme del caso de auto de Escarramán, pero hay que decir, y yo reviento si no lo digo, las máquinas le han dado la razón a este señor, que lleva 40 años aventurando hipótesis y un largo etcétera de propuestas que en las obras mollares, en las obras que han descollado en el Teatro del Siglo de Oro, han concedido las lecturas que venía haciendo Alfredo Rodríguez López Vázquez a través de los métodos tradicionales que Germán Vega, desde hace muchísimos años, sobre los que lleva poniendo el acento y a los que ahora es más importante que nunca volver, porque una vez que tenemos el dato numérico y la cifra, es el momento de respaldar, validar filológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Para el caso del auto de Escarramán, que yo quiero ilustrarlo, como he dicho muy brevemente, porque además yo estoy doblado en un doble plano, yo estoy muy a gusto aquí como asistente a esta conferencia que van a dar ellos dos. Pero el auto sacramental de Escarramán vendría al menos a realzar que Claramonte es un autor, si no ingenioso, original, creativo, porque hace algo que no es enteramente común, a mi juicio, al menos en el corpus de obras que yo he manejado para llegar a esa conclusión provisoria. Y es que el auto de Escarramán, por resumirlo de una manera muy breve, lo que hace es simbolizar al género humano y representar la idea teológica de la caída en el pecado a través del mayor criminal del Siglo de Oro, que es Escarramán.
creación, y si alguien entiendo que tiene otro dato, me puede decir que no es así, salido del cuño de Francisco de Quevedo, de la carta de Escarramán a la Méndez, que aparece publicada impresa en el año 1648 en el Parnaso español, pero aparece 30 años antes publicada en un pliego de Cordel del año 1611 con otro título. Pero se entiende que Francisco de Quevedo implanta, valga la redundancia, la planta sobre la que el resto de jaques y el resto de rufianes a lo largo del siglo de oro van remedando el modelo que don Francisco de Quevedo más o menos se saca de la chistera. La gran innovación de este auto, que podríamos decir que tiene en su centro el tema de la redención, el tema de la Eucaristía, que más o menos como conocen los especialistas es, digamos, el punto sobre el que orbita y sobre el que se jalona todo el género sacramental. Habría que tener un debate al respecto sobre las evoluciones, la importancia de Valdivielso, la manera que tiene Lope de Vega y cómo se tratan, como tú me has comentado y quiero confesarlo, Alejandro, cuál es esa visión que tenemos de lo que se hace antes de Calderón y post Calderón, en función del tratamiento que recibe la Eucaristía y la transustanciación en este tipo de textos dramáticos. Volviendo al caso de Escarramán, y por ir, yo pienso que puedo ir incluso acabando o rematando, es, en lo que a mí me consta, el primer rufián que aparece en un auto sacramental, aunque todo se ha dicho que en el tiempo aparece, si no me equivoco, en el año 1613, en la segunda parte del Desengaño del Hombre, publicada en 1613 en Salamanca, por Lope de Vega, la primera versión, y esto es muy importante señalarlo, matizarlo y precisarlo, la primera versión a lo divino de la carta de Escarramán a la Méndez, que es la que marca el camino, de todas las versiones a lo divino. Me gusta mucho la terminología de María Luisa Lobato, que las llama jácaras devotas y jácaras devocionales, que se publican, o se van publicando, y esta es una de las ideas en las que hay que poner el acento para resaltar la originalidad de Claramonte. Se empiezan a publicar de 1650 en adelante. En las obras varias de Jerónimo de Cáncer, en el año 1651, Solís, creo que publican sus obras en el año 1692, Montoro, póstumamente en el siglo XVIII, o el padre Fray Manuel León Marchante. Y tenemos una suerte de boom de la jácara religiosa pasada la mitad de siglo. Pero antes tenemos una serie de, no una serie, sino tenemos esos dos casos anecdóticos de, ya con esto ya apago mi discurso Almudena, te lo prometo, el caso de Lope de Vega y el caso de Andrés de Claramonte, que podríamos decir que tiene esa astucia para situar al criminal en la figura de hombre que ha caído en el pecado y que, como marcaban las convenciones del género eucarístico, al final acababa obteniendo el perdón y la redención por la intercesión del amor divino, figura alegórica de Cristo. Yo creo que con eso... Sí, si me permitís, para conectar justo con lo que estabas hablando, Jorge. Claro, hoy en día asociamos el auto a Calderón, lo que hablábamos ayer sobre cómo pesa mucho la idea de que el modelo de auto sacramental es el de Calderón y hasta Calderón es tentativas, pruebas para casi en un discurso teleológico llegar a ese modelo. Pero claro, el auto sacramental era algo muy importante en la época. Es decir, era parte central dentro de todas las fiestas del Día del Corpus, y que Claramonte trabajara escribiendo autos sacramentales y que se le contratara para escribir autos, y además en una ciudad con una tradición teatral y de corpus tan importante como es Sevilla, que durante varios años sabemos por los documentos conservados que se le encarga a Claramonte que escriba los autos de Sevilla, es un indicio también del reconocimiento de sus pares en la época de su calidad. Sevilla contrataba a Lope para escribir autos sacramentales, es decir, no era solamente uno de la casa el que nos va a hacer el favor de escribir los autos, sino que Sevilla contrataba a los mejores posibles. Y ahí está Claramonte, y lo hace además de una manera
que claro, si uno parte de la mirada del auto de Calderón, pues como estos críticos se tiran de los pelos porque Claramonte hace cosas que, ¿cómo se le atreve tener aquí a Escarramán o la Araucana, que sitúe también el auto en el contexto, de nuevo, americano y cosas también muy raras? El horno de Constantinopla. O el horno de Constantinopla también. Unos judíos unos cristianos chafándole la fiesta a unos judíos que se casan. Sí. Interpolado el milagro berciano del horno, que viene del libro de Daniel 3. Esa experimentación que hubo de gustar, porque si no, no lo hubieran llamado otra vez a Claramonte. Es decir, el público de Sevilla hubo de disfrutar de este tipo de autos sacramentales y que además, de nuevo, se ve ese interés de Claramonte por el efecto teatral, porque los autos de Claramonte no son solamente eucarísticos, religiosos, sino que experimenta con la combinación de tramas, de personajes, de comedia. Y eso yo creo que viene también de esa experiencia, de ese saber lo que gusta al público. Y eso incluye también el Día del Corpus, donde están la tarasca luego en Madrid, pero los bailes, las celebraciones. Y oye, ver ahí un auto del Corpus en las calles de Sevilla, donde tienes el pacto con el demonio en el caso del dote de Rosario, donde tienes esas cosas tan peculiares, ¿verdad?, tan barrocas de hibridez temática de personajes, que una pluma de un plagiador adocenado era incapaz de crear. No sé, Alfredo, ahí que tú has trabajado mucho con esa mezcla de elementos del teatro de Claramonte. Sí, claro. En primer lugar, la cuestión de cuál es el corpus general de Claramonte es que es uno de los grandes misterios que está sin explorar, porque cuando yo empecé a trabajar en Claramonte, pues había 3 o 4 como mucho trabajos realmente de interés, ¿no? Y solamente podíamos asumir, de acuerdo con lo que entonces era la idea principal o la corriente principal, podíamos asumir unas 15, entre comedias y autos sacramentales. Vamos a ver, asumiendo que Claramonte solamente hubiera escrito entre 1600 y 1626, si solamente he escrito 15 entre comedias y autos sacramentales, pero ¿qué pasa? Que tardaba 2 años en hacer un auto sacramental. Esto no encaja. Con lo cual ahí hay un problema de falta de comprensión de en qué consiste el autor y cuáles son sus métodos y sus planteamientos de trabajo. Y la otra observación que procede simplemente del espléndido catálogo que han hecho de Germán y Álvaro. Vamos a ver, a Germán y Álvaro creo que con un trabajo que yo comparto a más del 90%. No todo, pero a más del 90% sí que lo comparto. Habría casi medio centenar de obras de Claramonte entre comedias y autos sacramentales. Casi medio centenar. Hay un salto de que ha triplicado el catálogo. Y algunas de esas obras antes estaban atribuidas a Pérez de Montalbán, a Lope de Vega, por supuesto. ¿Y cuál es el criterio estético? Es un problema cuando uno habla de criterio estético, porque a la cabeza le viene que uno de los libros más interesantes de don Marcelino es la historia de las ideas estéticas, con lo cual te mete miedo. Porque, cosa estética, es don Marcelino. Cuidado, don Marcelino tiene una serie de aportaciones muy interesantes y cuando le cogía inquina, y ahora no estoy hablando de Claramonte, que sí cogí inquina. Dice, ¿por qué le cogí inquina a don Marcelino? Pues porque había obras que se atribuían a Claramonte de alguna manera y que de ninguna manera don Marcelino está dispuesto a tolerar esto, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede entonces con don Marcelino? Vamos a ver, yo creo que el trabajo de don Marcelino es globalmente positivo,
pero no me hagáis decir más, ¿eh? Globalmente positivo. Y claro, en el momento en que uno lee algunas de sus críticas a Calderón, que a mí me parece el mejor dramaturgo de toda la historia del teatro, ¿no? Digámoslo así, a la brava, ¿eh? Entonces se ve que don Marcelino era incapaz de comprender la parte más sutil y compleja de la dramaturgia calderoniana. Por lo tanto, no siempre es infalible. Y se puede equivocar en cuestiones que todavía a la fecha de hoy nos siguen incordiando. Y último detalle, aparte de esta observación del corpus. El corpus en este momento está cerca de 50 obras y cuando uno la repasa dice, esto se atribuyó a Lope, esto se atribuyó a Pérez Montalbán, esto se atribuyó a Tirso, esto se atribuyó indistintamente a Lope, a Tirso, a Calderón, en fin. Es imposible que una misma obra en donde dos manuscritos, y uno de ellos el más antiguo, confirma que es de Claramonte, un manuscrito que es copia 3 meses después del fallecimiento de Claramonte, y luego se edita en suelta a nombre de Lope, en la cuarta parte a nombre de Calderón y ya en el siglo XIX a nombre de Tirso, ¿no? No, en principio lo primero que hay que asumir como posible o probable es que la obra debe de ser de Claramonte porque la documentación más antigua y bastante fiable prueba que es de Claramonte. Eso quiere decir que cuando otro de los documentos, este es post-mortem, o sea, Claramonte muere en el 26 y el famoso documento este de Juan Jerónimo Almeida es del 28. Bien, ahí hay de las 15 obras que se atribuyen a Claramonte, la atribuye el director de compañía, Juan Jerónimo Almeida, Juan Jerónimo Valenciano. Le atribuye 15 obras a Claramonte, otras 15 a Lope y otras 15 a Mirada Amezcua. Claramonte se está codeando en materia de cuál es la documentación de un actor que dispone de muchas comedias, se está codeando con Mirada Amezcua, que me parece un extraordinario autor que no está suficientemente trabajado, aunque hay recientemente algunos trabajos muy interesantes, pero creo que Mirada Amezcua es uno de los que guarda sorpresas favorables, ¿no? Bien, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay que decir documentalmente? Habéis aludido a 1604 y a esa divertida, interesante y rara, en todo caso la primera de las comedias, El Norregallinato. Pero claro, es que el diario de un estudiante de Salamanca, que es un diario que lleva un estudiante italiano, Girolamo di Sommaia, que anota todo lo que él ve en Salamanca en 2 momentos distintos de 1604. Un primer momento en marzo-abril, un segundo momento en septiembre-octubre. ¿Y qué tiene de interés? Bueno, tiene de interés que es un vivero de informaciones infinito, pero que en el caso de Claramonte hay que constatar lo siguiente. El Norregallinato es una de las 2, nada más que 2 obras que se repiten. Es decir, el público quería ver de nuevo esa obra. Se repite esta obra de Claramonte y se repite una de Lope de Vega, ni más ni menos. Y en septiembre-octubre sucede lo mismo. Las 2 únicas obras que se repiten son las de Lope de Vega y la de Claramonte. Así que lo que es segurísimo es que tenía mucho éxito popular. Si una obra suya se representaba un día y al siguiente,
y medio año después, en el mismo sitio, se volvía a representar un día y al siguiente. Comparte esto con Lope de Vega. Así que un poco de seriedad a la hora de tratar. Y lo de un poco de seriedad lo digo por don Marcelino, que no tenía ninguna seriedad aquí. O sea, se le encendía la luz roja y ya lo que veía era tinieblas. En fin. Pero que, como veis, hay documentación desde 1604. Documentación interesante. Y ya. Sí, Alejandro. De lo que estás diciendo, Alfredo, claro, yo creo que ahí, como ha destacado la crítica en diferentes momentos, incluyéndote a ti, Claramonte tuvo el problema de no haberse animado en ningún momento a haber publicado él mismo algún volumen de sus comedias, como Lope, como Calderón, pero como también hizo Guillén de Castro, como también hicieron luego otros dramaturgos, y que eso, por un lado, ha tenido los problemas del corpus de Claramonte y que no hubiera luego una recepción más positiva en épocas posteriores, y que luego, en comparación con otros dramaturgos que tampoco se decidieron o pudieron publicar sus propias comedias, que Claramonte ha sufrido especialmente lo que, si a veces, ¿verdad?, se habla de Foucault, la función autor, de cómo se está formando en el 16, 17, pero el nombre del autor que articula todo. Realmente, para el teatro del siglo de oro, quitando Lope, Calderón y compañía, habría que hablar más de la disfunción autorial, es decir, del hecho de que se le quitan a Claramonte la paternidad muy fácilmente en testimonios posteriores de la época, y que esos son los que a veces se conocieron a finales del 17 en adelante. Ya no se, claro, accedían los manuscritos del 1626, sino una suelta de una mitad del 17, que es la que luego se reimprime en el 18, que llega al 19, y luego ya Harsenbusch en adelante, pues ya dicen que no puede ser esta obra de Claramonte si está publicado desde mediados del 17 a nombre de Tirso, de Calderón, de fulanito menganito, y ahí ha tenido muy mala suerte Claramonte, porque sabemos, por esos otros indicios documentales, que tenía éxito y que competía con Lope, con Mira, con Luis Vélez, con Tirso, que no es poca cosa en el panorama teatral de primer tercio del 17. Pero efectivamente eso probablemente es lo que le ha ido en su contra, ¿no? El hecho de que aparecieran textos posteriores, que son los primeros que se recibieron con obras suyas atribuidas a autores como Tirso, y que, bueno, pues luego quitar a Tirso textos como El burlador de Sevilla, o a Lope La estrella de Sevilla, o, bueno, La venganza de Tamar de Tirso, que también quizás quisieras plantearnos algo, sí, es muy difícil. Es una obra muy discutible, la autoría de La venganza de Tamar, ¿eh? Una obra magnífica. En realidad, los dos únicos autores con empaque para poderse atribuir son Tirso y Claramonte, los dos. La fecha más antigua es 1628, atribución a Claramonte. Luego, en el 30, en un manuscrito, no pone el autor, y en ese mismo manuscrito, con letras distintas, se apunta que es, no sé si me de Enciso, de quién, de alguien tardío ya, ¿no? Entonces, los dos únicos que quedan por averiguar son estrictamente Claramonte y Tirso, y hay suficientes indicios para atribuírsela tanto al uno como al otro, ¿eh? Esa es una obra que, gustándome muchísimo a mí, no me he atrevido a editar nunca. Creo que los argumentos a favor de Claramonte son sólidos. Creo que los argumentos a favor de Tirso también hay que tenerlos en consideración, y creo que esa obra está por atribuir correctamente, ¿eh? Y no vale decir, es que Tirso... Sí, Tirso es un excelente autor. Lo que pasa es que hay una docena de excelentes autores, ¿eh?, en esa época, dejando aparte a Lope y Calderón. Aparte de Lope y Calderón, hay una docena de excelentes autores, creo que comenzando por Vélez de Guevara, por Mira Amezcua, y luego ahí ya puede haber una guerra. ¿Quién más entra en ese nivelazo? Bueno, hay varios, entre ellos Claramonte.
Bueno, yo creo que ahí Claramonte de repente, realmente ahora debe ser, ya lo era de antemano, pero es el dramaturgo murciano más universal. Sí. Es decir, yo que vengo de familia de Cartagena, pero bueno, Cartagena, Murcia. Sí, y que ahora ya está muy validada con todas las décadas de trabajo tuyo, más luego todo lo que ha ampliado la propuesta de Germán y de Álvaro del corpus de Claramonte, es una cosa que tiene irregularidades, no son todas las obras de Claramonte, La estrella de Sevilla, El rey Don Pedro en Madrid o El burlador, pero es un autor que hay que conocer. Es decir, cuando se hable del siglo de oro, no se puede no mencionar como uno de esos grandes dramaturgos de segundo nivel en comparación con Lope Calderón, que sí, son pero otro es que universo. vamos a ver, lo voy a decir con muchísima soltura, sin ningún tipo. Es que al nivel de Lope y Calderón no hay nadie en el Teatro Universal, ¿eh? Luego hay esta gente que está, digamos, pues al nivel de Shakespeare, de Molière, etcétera. O sea, Vélez de Guevara, estos están al nivel de Shakespeare y de Molière. Sí, sí. Vamos a ver, a Molière, de los 3 años que viví en Francia, me lo he leído entero, ¿eh? Por tanto, sé de qué estoy hablando. Con Shakespeare es otro tema, porque no habré leído más allá de 30 obras. Pero sobre Molière, sí. Molière es un autor súper interesante, un gran cómico. ¿A nivel de quién? Yo lo pondría a nivel de Rojas Zorrilla. Ya. Sí, Yo creo ya he soltado. Bueno, acorde con lo que estáis diciendo, bueno, sí quería, quería anunciar, bueno, hemos pedido un proyecto al Ministerio, estamos esperando a ver si nos responden, a raíz, bueno, pues eso, de tus trabajos y del trabajo que publicaron en 2023 Álvaro y Germán, sobre Claramonte, para poder fijar su corpus, para poder darle el lugar que le corresponde, ¿no? Así que, bueno, veremos si tenemos suerte, nos dan el proyecto. En cualquier caso, trabajaremos en él, ¿no? Además, el año que viene, en 2026, es el 4º centenario de su muerte y es un momento ideal para poder poner en valor la figura de Claramonte. Un pequeño apunte que quiero hacer. Y hay que empezar ya a esparcirlo en todos los niveles, lo de Claramonte. Yo tengo 2 chicas por aquí que se acaban de sacar su plaza y lo que tienen que hacer ya en el instituto es efectivamente defender la candidatura de Claramonte. Perdón, la candidatura, no la autoría de Claramonte. Porque antes hemos hablado que efectivamente la idea que prima y la idea que prepondera es que el burlador de Sevilla se asocia automáticamente a Tirso de Molina con independencia de los estudios de Alfredo, los informes de Álvaro y Germán, que sin la labor de divulgación van a ser completamente inútiles. Quiero decir, esto hay que moverlo, esto hay que darlo a conocer, esto hay que trabajar, porque si no, todo el esfuerzo ha sido en vano, porque las conversaciones que podemos tener en casa y demás, y esto, bueno, ya nos meteríamos en el currículo de secundaria y tal, y en otro debate, ¿verdad? Maravilloso y mucho más picante, diría yo, sobre cómo está eso estructurado, cómo está armado, etcétera, pero todavía hay un automatismo que es burlador, tirso, tirso, burlador. Sí, bueno, hay inercias que son muy difíciles de romper, que creo que es con lo que ha tenido que luchar Claramonte y los trabajos sobre ello, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una serie de trabajos que establecen gente a la que todos hemos admirado, hemos seguido, y todo ello, pues modificar esta idea cuesta, pero en ello estamos. Esta mesa creo que es un comienzo estupendo para romper esas inercias. Y bueno, pues antes de dar la palabra al público, quería plantearos una última cuestión. ¿Qué espacio creéis que hay para Claramonte en el clásico contemporáneo? Empiezo yo, porque es un tema que me he preguntado. Creo que Claramonte tiene un problema, a ese efecto sí, tiene otras ventajas, pero quiero empezar por el problema, y es que no tiene ninguna comedia urbana, ninguna comedia de capa y espada propiamente dicha. Tiene comedias palatinas, pero que son más drama palatino. Entonces ahí tiene el problema de que no hay ninguna comedia pura, que es quizás lo que más tire para un público actual, poder recuperarlo por esa vía.
Don Gil de la Mancha, si es de Claramonte, tiene un poquito de personaje cómico, pero no es comedia urbana. Pero claro, tiene obras serias excelentes. Y más allá de El burlador, El rey, Don Pedro en Madrid, La estrella de Sevilla, tiene, por ejemplo, Dinero son calidad, que me parece que es una obra seria, en el sentido de drama palatino, muy buena, con la historia del padre, los 3 hijos, el empobrecido, los 3 tienen que marchar para ir a hacer fortuna y poder recuperar el lugar de la familia. Está el tema del dinero, que no es muy frecuente tampoco en el teatro de los siglos de oro. Tú has escrito un poco también sobre, ¿verdad?, el dinero y lo conoces bien. Sobre todo Gastón. También el libro de Gastón Gilabert sobre el dinero. Entonces, bueno, Claramonte ahí creo que tiene una obra que puede encajar bien para un público actual. El secreto en la mujer me parece que es también otra obra seria, con su elemento atractivo también para un público actual dentro de esa línea seria. Aunque se puede hacer quizá, como hemos visto ayer, un Rey Lear a lo cómico, pues igual habrá que empezar a hacer también un Claramonte serio, recuperarlo a lo cómico, pero recuperar sus historias. Y tiene piezas también muy interesantes. Lo que pasa es que yo quiero hacer un pequeño inciso ahí. Los graciosos de Claramonte son maravillosos. Sí. Los graciosos de Claramonte, la textura cómica de los graciosos de Claramonte es importante y hay que traerla a capítulo, porque sobre todo también, y esto, bueno, todo esto nos llevaría a un debate, cómo trabaja con ellos en el auto sacramental, donde es todo un problema el asunto del agente cómico en el auto sacramental, que más o menos entiende que es periférico, marginal, pero por ejemplo yo pienso así, que se me venga a la memoria en el dote del Rosario, el papel que cumple Panuncio, las tiradas de versos que tiene, que a lo mejor, hablando de memoria, oscilan entre los 300, 500 no, pero centenar de versos sí llega, con intervenciones que son importantes, con ocurrencias que, obviamente, sin llegar a los niveles de Quevedo en cuanto a conceptismo se supone, no llega a esos, podríamos decir, a esos niveles, pero en lo que es el ingenio cómico, Claramonte me parece también un dramaturgo importante, que aunque no asome en ese tipo de comedias más orientadas hacia la parcela de lo serio, en lo que es en el perfil de ese tipo de graciosos descuella, como por ejemplo en El zurdo de Puso el sol, o por ejemplo en el que presenta en El infanzón de Illescas. Sí. En mi opinión. Sí, pero El infanzón de Illescas, que es una excelente obra, pero claro, es que ha sido atribuida a Lope de Vega y después ha sido atribuida a Tirso porque se parece mucho al burlador. Hombre, esto es una tomadura de pelo. O sea, tú puedes atribuir una obra a Tirso o a quien sea, Rojas Zorrilla, por poner un ejemplo de una de mis debilidades personales, pero porque tienes argumentos críticos y se puede ser documentación, pero no porque le tengas tirria a un autor, que es lo que ha pasado, ¿eh? Bueno, pues cedemos la palabra al público, si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran hacerles. Sí, ahí a la izquierda. Buenos días. Quería daros la enhorabuena a todos porque realmente yo, que soy una persona que vengo a Olmedo desde hace varios años a ver teatro, pues solamente soy aficionada, no soy persona metida en el ámbito ni filológico ni estudiosa, pero simplemente me gusta el teatro. Me ha parecido extraordinaria esta charla sobre este comediante y dramaturgo que yo ni siquiera conocía, y me ha parecido además extraordinaria también la defensa acérrima que habéis hecho algunos de vosotros de él y de que haya militancia. Y lo que le quería preguntar a Alfredo es, él dice que se ha leído toda la obra de Molière, Sí, toda. y que de Shakespeare se ha leído 30 obras aproximadamente. Por ahí. Incluso nos ha puesto una analogía de que Molière sería, me parece que ha dicho, un Rojas Zorrilla. Sí, yo lo pondría a ese nivel. Bueno, pues un nivel altísimo, ¿eh? Me queda una curiosidad. Shakespeare, ¿a qué altura le pondría a nivel de Por debajo de Calderón. A la altura de Calderón. No, por debajo de Calderón. Ah, por debajo de Calderón.
Esa era mi pregunta. De todas formas, daros la enhorabuena porque de verdad que para mí ha sido un descubrimiento todo esto absolutamente maravilloso para la gente que se va a dedicar a tener interés por el teatro. Creo que es fascinante y para mí, como persona simplemente aficionada, me habéis abierto una cantidad de cauces de obras que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, del Burlador de Sevilla, no tenía ni idea de todo esto que habéis contado. Entonces, para los que somos neófitos, que no tenemos ni idea, impresionante. Dos palabras. Muchas gracias. Héctor, tenemos aquí otra. Bueno, pues muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones aquí de esta compañera, del público. Y bueno, yo decir que algo que decir y una pregunta. En primer lugar, bueno, me parece muy sencilla el pensamiento lógico de que un actor y un autor de compañía que tiene que pagar por textos constantemente y que conoce a su público, pues decida en un momento ponerse a escribir y que además, dándole un valor a eso, le dé un valor, digamos, igual secundario o unitario, porque entiende que su escritura y su representación va en una. Lo digo por experiencia, yo me dedico al teatro, soy profesora de interpretación y soy directora de mi propia compañía. Y muchas veces tengo que hacer trabajos escénicos y digo, pues los escribo yo, o los refundo yo, o adapto yo la obra de Calderón, o adapto no sé cuántos. Y le doy un valor enorme a esa escritura, pero le doy un valor incluso que ni lo registro, ni lo firmo. Hago cosas de esas, ¿no? Entonces, no me comparo con Claramontes, pero lo que estoy intentando plasmar aquí como testimonio es la lógica de alguien que se dedica al teatro, a la representación. Y en este tiempo y en otro tiempo, pues esa es la lógica. ¿Y dónde ves reconocido tu trabajo de escritor? En lo que actúas, en lo que representas, bueno. Hemos visto aquí la facundia, digamos, autoral del actor Fernando Aguado, que ha sido maravilloso, cómo escribe, cómo actúa y etcétera, ¿no? Entonces, yo esa lógica me parece que se ha dicho y que se entiende, pero que es mucho más, es casi, vamos, como una demostración en sí misma. Entonces, la pregunta ahora que hago, ¿no? Y entendiendo la dificultad y dada digamos, este baile que se ha dado y esta especie de usurpación de Claramonte, ¿qué elementos, digamos, técnicos o característicos de su escritura podrían servir a los estudiosos para determinar no solamente los datos históricos o los datos, digamos, textuales del documento, documentales, ¿qué elementos serían, digamos, particulares de Claramonte, si los hay, ¿no? Alfredo, tú lo has trabajado, ¿sí? Siempre Alfredo. Sí. Vamos a ver, es que son elementos que vienen o provienen directamente del hecho de la representación teatral, no de la escritura en folio. Y eso sí que lo distingue de otros. Fíjate que se ha mencionado a Molière hace un rato, y el otro buen ejemplo. Molière es un extraordinario comediógrafo y también actor. Era un actor magnífico, ¿eh? Pero él mismo creía, y me parece que lo creía con muchos argumentos para creerlo, que en realidad él era un adaptador de piezas españolas e italianas. Eso es lo que es Molière. Lo que pasa es que para hacer eso hay que tener un nivel que implique un conocimiento muy amplio del hecho teatral y de la percepción que el público tiene de lo que es el hecho teatral. Si uno hace una comparación, yo la he hecho muchas veces, entre Molière, Corneille, Pierre Corneille, dice, ya sabemos que sea. No, es que su hermano Tomás Corneille era un excelente dramaturgo que lo que hacía era adaptar claramente obras españolas. Por ejemplo, La Dama Duende. La Dama Duende en francés se conoce como l'esprit follet.
en la traducción del hermano de Corneille. Luego está un misterio que me parece que a mucha gente nos tiene intrigadísimos. Yo he vivido 3 años en Francia, así que tengo ahí cierta experiencia del tema. ¿Por qué los franceses adoran a Racine? Es un misterio auténtico, pero no voy a entrar. Pero es un elemento típico, es decir, hay algo que está fuera de la racionalidad y en donde intervienen una serie de elementos culturales. Creo que Racine, que solamente escribió 11 obras, y todas basadas en obras clásicas, sobre todo griegas, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es la impronta raciniana? Bueno, la que los estudiosos franceses le quieran dar. No sé si queréis apuntar alguna cuestión más sobre lo que ha preguntado. Sí. Bueno, simplemente, pues hay precisamente el proyecto, es una de las cosas, de las líneas que seguro que dará muchos frutos, porque como no se tenía claro hasta recientemente cuál era el corpus seguro de Claramonte, siempre había ese problema, porque había pinceladas, estaban las ediciones de Alfredo, pero no canta la piedra, alguna persona más, que también lo habían hecho de manera rigurosa, filológica, científica, pero sigue habiendo, incluso antes de las obras atribuidas por la estilometría, obras que estaban asociadas a Claramonte, sin editar, y por lo tanto, o con múltiples testimonios de manuscritos de sueltas, con lo cual primero hay que hacer el trabajo filológico de editar los textos de autoría segura para poder empezar a analizarlos y ver cuáles son esos elementos de estilo, de lenguaje, de teatro, de técnica teatral, que permitan empezar a ir entendiendo un poco la impronta claramontiana como autor, actor y dramaturgo autónomo, es decir, con sus propias características. Así que ahí es trabajo que tendrá en próximo Olmedo resultados interesantes. Eso esperamos. Desde el proyecto coordinado entre la Universidad de Valladolid y la Universidad de Castilla-La Mancha, pues vamos a intentar aclarar todas estas cuestiones. Última cosita que una muy breve apostilla para la señora respecto a lo que son las autorías específicas de Claramonte. Yo, y no sé mis colegas cómo lo ven, pero yo tengo un título que está claro y que además es un mecanismo y es una herramienta filológica que Alfredo ha testado en numerosas ediciones, que es el gran poema no religioso de Claramonte, que es la Letanía Moral. Es ahí donde están los usos lingüísticamente discriminatorios de Claramonte, a mi juicio, por doquier. Ahí es donde están las combinaciones lexemáticas, por llamarlo de alguna manera, que permiten atribuir con mayor fuerza, desde el pertrecho de la lengua, las obras a Claramonte. Más allá del tema del motivo, más allá del tema o más allá del tema del tópico, que son siempre discutibles y son siempre, por supuesto, argumentables. Pero es en esa obra, en esa gran obra, que no me voy a meter en ella, pero es un poema que podríamos decir, bueno, catequético, religioso, etcétera, etcétera. Habría que ir a las categorías de Wardroper, de la poesía religiosa del siglo de oro, pero es ahí donde, digamos que aparece el lenguaje. Hay una expresión que me gusta mucho, que es la de impronta personal, el lenguaje con mayor impronta personal de Andrés de Claramonte, en esa obra que se publicó en el año 1613. Y esa es mi breve apostilla. Bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres y bueno, pues esperemos que todo esto sirva para que realmente se vea Claramonte con otros ojos y no solamente en el reducido círculo de los académicos en el que llevamos mucho tiempo hablando de ellos, sino también entre otros círculos. Muchísimas gracias. A vosotros.